Mi nombre es José María Lorenzo y soy parte de la coordinación de exposiciones de Fomento Cultural Banamex. Pues bueno, esta pintura que pertenece a la obra de la Buena Prensa, originalmente fue hecha en el siglo XVIII por uno de los hermanos Rodríguez Juárez. Uno de estos hermanos Rodríguez Juárez fueron de los pintores que marcaron un antes y un después en la pintura novohispana, ¿no? Ellos fueron el eslabón entre la pintura barroca del siglo XVII y la pintura barroca del siglo XVIII. El autor de esta pintura, repito, fue el autor de las obras, de las pinturas que están en el retablo de los Reyes de la Catedral de México. Insisto, fue uno de los pintores más destacados del siglo XVIII en novohispana, y la pintura fue hecha originalmente para el convento de Corpus Christi, que está enfrente de la Alameda, que hoy día es el archivo de notarías de la Ciudad de México. Está justo enfrente del hemiciclo a Juárez, para que se den una idea de dónde estaba. Ahí fue hecha esa pintura especialmente para eso. Era el retablo mayor, adornaba el retablo mayor. Era un retablo de estilo anástilo, es decir, que no contaba con soportes, no tenía columnas, sino que era un retablo muy grande, y en el centro estaba justamente esta pintura de la adoración de la Eucaristía, haciendo referencia, desde luego, al título del convento. El convento era un convento de indias caciques. Solamente se permitía el ingreso a indias caciques a ese convento. También es una peculiaridad de ese convento. Y estuvo ahí expuesta durante muchos años. No sabemos en qué momento se cambió de lugar, pero pues apareció aquí en la Buena Prensa. Uno de los curadores, el doctor Jaime Cuadrielo, fue quien la localizó, y bueno, pues gracias a él sabemos de la existencia de esta pieza. El tema de la pieza, pues bueno, sabemos, es la Eucaristía, la adoración de la Eucaristía. De un lado está Santa Clara, del otro lado San Francisco, porque el convento pues, tenía afiliación hacia la orden franciscana. La pintura, insisto, es una gran obra no solamente por el tema, sino por el pincel de Rodríguez Juárez. Hace aproximadamente 10 años, quizás, poco menos, como 7 años aproximadamente, un grupo de curadores, investigadores, historiadores del arte, tuvieron la idea de hacer una exposición sobre pintura del siglo XVIII. El motivo, entre otros, es porque la pintura del siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo XX, cayó en una especie de, entre comillas, mala fama. La historiografía de la segunda mitad del siglo XX hacía mucha alusión a que era una pintura decadente, era una pintura que no tenía el valor que tenía la pintura barroca del siglo XVII, que no tenía una comparación con ella. Pero a la luz de las investigaciones recientes y de esta exposición, pues se ha dado cuenta que la pintura del siglo XVIII también tiene su valor. Tiene su propio valor, está enmarcada en su tiempo y espacio, y se decidió hacer una exposición justo para eso, para mostrarle al público la importancia de la pintura del siglo XVIII. Se dieron a la tarea de buscar las mejores pinturas, los mejores pinceles, los mejores autores de esa época para presentar al público. Se hizo una selección de aproximadamente 200 piezas. Al final quedaron alrededor de 120 piezas de autores del siglo XVIII, desde Miguel Cabrera, José de Ibarra, Vallejo, Morlete, Cendejas, Cosas de Puebla, José de Páez y desde luego pues, los hermanos Rodríguez Juárez. Algunas pinturas anónimas. Los temas fueron variados: temas religiosos, temas civiles, es decir, retratos, paisajes, pinturas de casta, retratos de temas mitológicos, retratos de vida cotidiana. Desde luego, mayormente fueron temas religiosos. La exposición se pensó en un principio para estar itinerando en algunos países. Al final solamente quedó México y Estados Unidos. En México la presentamos en el Palacio de Cultura de Banamex, en el Palacio de Iturbide. Después de ahí itineró al Museo del Condado de Los Ángeles, en Los Ángeles, y finalmente en el Museo Metropolitano de Nueva York. La exposición, en verdad,
fue muy bien recibida, tanto en México como en Estados Unidos. Era un interés de los curadores que la obra viajara a Estados Unidos porque no es que no haya conocimiento, sino que hacía falta ese empuje que necesita la pintura novohispana para tener un lugar más destacado en la historia del arte, ¿no? En la historia del arte no solo de México, en la historia del arte a nivel general. El libro, fruto de esta exposición, ganó un premio en Los Ángeles como el mejor libro del año sobre arte. Ganó un premio por la mejor edición del libro de arte en Estados Unidos y el New York Times cada año saca una encuesta de las mejores exposiciones del año y esta estuvo entre la categoría de las mejores exposiciones que se presentaron en el Met y fue la ganadora. Este tipo de trabajos que hacemos en conjunto, porque bueno, tenemos la participación de coleccionistas particulares, iglesias, instituciones públicas, en el caso de aquí de la Buena Prensa, coleccionistas particulares que siempre ayudan a que se hagan estas exposiciones, ¿no? Es con el afán, insisto, de dar a conocer el arte novohispano. Aquí en Buena Prensa, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Supongo que debe llevar de menos unos 20 años aquí en Buena Prensa. Hay registros, recuerdo alguna vez comentando con el curador que había registros desde al menos hace unos 20 años. Hace al menos 15 la restauraron y la restauraron aquí. Así es que seguramente que tendrá algunos 20 años, 25 años en Buena Prensa. No hay documentación, no hay documentación. Te digo, suponemos, el curador supone que pues, en algún momento en las leyes de reforma, en la exclaustración, la obra se movió de ahí, de Corpus Christi, y anduvo dando tumbos. La patrocinó Fomento Cultural Banamex, el Museo del Condado de Los Ángeles y el Met. Entre los tres se distribuyeron todos los gastos que incluían pues, los traslados, los seguros y desde luego la restauración de la obra, ¿no? Porque la obra fue sometida a un proceso de restauración porque después de tanto tiempo estar ahí, con todo y que ya había sido restaurada, pues el clima hace estragos. Si no está en las condiciones óptimas, pues la obra va a sufrir estragos. El maestro Agustín Espinosa fue el encargado de hacer la restauración de la obra. Y en cuanto a futuras exposiciones, pues supongo que, como pasa en muchas cosas, se presenta una obra que es desconocida, porque esta es la primera vez que se expone esta obra. No había sido nunca antes expuesta, fuera de sus lugares de origen, y supongo que en un futuro pues, les pedirán nuevamente que se las presten para algunas otras exposiciones. Es lo que suele pasar. Pues solamente agradecer a la Buena Prensa, en verdad, que tuvo la disposición, los dos padres que nos tocaron en turno para la dirección, para cuando pedimos las obras, siempre fueron muy generosos y muy gentiles en prestarnos. Y repito, que si no fuera por el apoyo de ellos y de los demás coleccionistas, difícil sería hacer las exposiciones.